nos ponemos un poquito más serios ahora, y la verdad que todo este comienzo que hacíamos en el programa tiene que ver con que efectivamente Argentina, el mundo, celebró el primer aniversario de la entronización de Jorge Bergoglio como Francisco. Y la verdad que este primer año muchos lo han analizado como positivo por los gestos, pero habría que ver si esos gestos se profundizan. Y fundamentalmente en Pasan las Mejores Familias damos el debate y damos la discusión sobre cuánto inciden las declaraciones del Papa en cuanto a la comunidad de la diversidad sexual en todo el mundo, ¿no? Porque creo que este es uno de los principales aspectos, José. Exactamente. Para esto, sin tener más preámbulo, tenemos a un filósofo muy importante de Argentina, filósofo, teólogo y profesor investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, que perteneció también antes al movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, que es Rubén Dri. ¿Cómo estás, Rubén? Muchísimas gracias por atendernos el teléfono. Bueno, muchísimas gracias por llamarme a ustedes. No, ¿Cómo están? Bien, muy bien. Aquí tratando de analizar un poco qué implica esto de que hace ya un año que tenemos al Papa Bergoglio frente a la institución máxima como es la Iglesia Católica, ¿no? Rubén, te queríamos consultar desde tu punto de vista. Nosotros siempre tenemos, obviamente que este es un programa de diversidad sexual, y para encarar, digamos, un poco la charla queríamos empezar por ese punto. En un contexto latinoamericano de movimientos sociales, países que se van empoderando como nunca antes, y justamente la cuestión de diversidad sexual, con Uruguay con matrimonio igualitario, Argentina con matrimonio igualitario, Brasil con avances al respecto ya sobre unión civil y demás. ¿En qué considerás vos que influye justamente que haya un papa latinoamericano? ¿Por qué se elige un papa latinoamericano, no? Con las características homofóbicas que siempre tuvo Bergoglio. Bueno, en primer lugar, con respecto a esta ampliación de derechos y sobre el tema específico de la diversidad sexual, si, por ejemplo, en este momento nosotros estuviésemos en la perspectiva de la ley de matrimonio igualitario, si todavía no la tuviésemos, yo creo que en este momento no la podríamos tener. Es decir, la influencia de Bergoglio en ese sentido es negativa, ¿no? Es decir, su concepción con respecto al sexo es la misma concepción que nosotros le conocimos acá, ¿no? Cambian los modos con los cuales se expresa al respecto, pero hasta ahora no ha cambiado de ninguna manera la práctica. Es decir, incluso los pedidos que se le han hecho, los reclamos que se le han hecho desde el Comité, por ejemplo, de Defensa de la Niñez de la ONU, por ejemplo, las respuestas han sido negativas de parte de Bergoglio en este momento, ¿no? Y ahora, justamente la visión de Bergoglio conocíamos, ¿no? Ya su raíz homofóbica, porque fue el que declaró una guerra de Dios, ¿no? Cuando fue el matrimonio igualitario aquí en Argentina, la discusión sobre esta ley. A nivel mundial, sabemos que hay varios países como por ejemplo Rusia o Uganda que están legislando en el sentido contrario a América Latina en la cuestión de la ampliación de derechos, y Francisco se ha mantenido en este sentido callado, digamos, se ha pronunciado sobre otros aspectos, pero no ha hablado, por ejemplo, de la persecución, del asesinato que se produce en esos países. ¿Cómo analizar exactamente la influencia que puede tener un papa homofóbico en países donde se está legislando en ese sentido? Porque nosotros pensábamos que lo que pasa es que lo toma justamente a Bergoglio como el principal argumento para legislar y decir, no solo no vamos a ampliar derechos, sino que además vamos a ir para atrás y vamos a legislar de forma represiva. Nombré dos países como Uganda y Rusia porque son las últimas dos leyes que se han aprobado, pero podríamos mencionar tantos países más que también ahora lo tienen al Papa, digamos, llevando agua para ese molino. Sí, bueno, pero a ver, la intervención del Papa en ese sentido es un poco como yo decía, ¿no? O sea, la intervención va a ser negativa. Uh-huh. Es decir, lo que significa el Papa Bergoglio en este momento es un reposicionamiento de la Iglesia sacerdotal, esta Iglesia que ha construido poder durante 2 milenios, reposicionarla nuevamente como una Iglesia realmente de poder que hoy es escuchada en todo el mundo de alguna manera, ¿no es cierto? Y sin cambiar la concepción tradicional que tiene sobre el tema que estamos tratando, ¿no? Uh-huh. En este sentido,
no hay que esperar algo positivo en avance, sino todo lo contrario, ¿no? Uh-huh. Y en otros aspectos, Rubén, más allá de la cuestión de género y diversidad, ¿usted cómo evalúa los pronunciamientos de Bergoglio en otros temas como pueden ser la cuestión de la pobreza a nivel mundial, los modelos económicos? Bueno, el tema de el lema de Bergoglio es una iglesia pobre para los pobres. Sí. Ahora hay que preguntarse bien qué significa eso. ¿Qué significa una iglesia pobre para los pobres, no? Porque hay una cantidad de gestos. El hecho de que el Papa ahora, por ejemplo, se vaya en colectivo, el hecho de que no use, no sé, esos zapatos colorados, que no use esa pompa, etcétera, es un comportamiento individual del Papa. Ahora, el problema de la riqueza de la Iglesia no se cuestiona de esa manera. El problema de la riqueza de la Iglesia tiene que ver, por ejemplo, con el Estado del Vaticano. Claro. Él va a purificar, digamos, tiene que arreglar, y de hecho en eso creo que ha avanzado, arreglar un poco el Estado, el IOR, es decir, el Banco del Vaticano, pero arreglar por la cuestión del lavado de dinero que hay, la corrupción que hay, etcétera. Pero no significa eso que ahora el Banco del Vaticano va a ser pobre, sino tal vez todo lo contrario, va a ser más rico y la Iglesia va a tener más poder, ¿no? Rubén. Entonces hay que distinguir lo que es entonces un determinado tipo de comportamiento particular que tiene que ver con los gestos, esos gestos, ¿no es cierto?, que sirven para captar la voluntad popular, y distinguirlo eso de lo que es el proyecto realmente, y lo que es la sustancia del asunto, que en este caso se trata precisamente de la riqueza y del poder de la Iglesia, ¿no? Totalmente. Rubén, también te queremos preguntar, ¿qué considerás vos al respecto de, por ejemplo, líderes de movimientos populares o partidos políticos muy grandes aquí, como por ejemplo fueron Tajani Navarro del movimiento Evita a visitar a Francisco ya una vez él asumido, movimientos que tienen en su identidad, en su constitución política, áreas de diversidad sexual, tienen militancia de chicas trans y chicos trans? ¿Cómo considerás que esto influye culturalmente, digamos, en esta instancia política, no? Yo creo que hay una cortedad de vista en ese tipo de comportamiento. Es lamentable, naturalmente que cuando asume Bergoglio como Papa, como Francisco, yo no veo de ninguna manera mal, no lo vi mal, que la presidenta, ¿no es cierto?, estuviese presente, tuviese una audiencia con el Papa, etcétera, porque se trata de un jefe de la Iglesia y de un jefe de un Estado, ¿no es cierto?, el Estado del Vaticano. Bueno, ese es un tema, pero que después se trate de buscar refugio en el Vaticano, en la figura del Papa, es un retroceso, porque la independencia o la autonomía que habíamos conseguido, la autonomía del Estado y de la política en general con respecto a la Iglesia, esto es algo que lo veo en este momento como un retroceso, ¿no? También hay otro aspecto a analizar sumamente interesante que tiene que ver con todo el marketing que se ha establecido en relación al Papa, la cuestión mediática, ¿no? Que de pronto y sin conocer demasiado quién es Jorge Bergoglio, los medios de comunicación de todo el mundo, inclusive en América Latina, lo han ponderado ya como un Papa que dicen va a trascender las fronteras de la historia, etcétera, etcétera. Y esto es llamativo porque, digamos, todavía recién ha cumplido un año en este lugar y más allá de los gestos, todavía no sabemos, y creo que también quienes lo utilizan como el centro, ¿no?, en los análisis, todavía no conocen toda la historia que hay detrás de Papa Francisco, que antes era Jorge Bergoglio, una persona, por lo menos para la opinión pública argentina, absolutamente ensombrecida. No sé, una figura sobre la cual pesan cuestionamientos sumamente serios, ¿no? Por otra parte, yo creo que a partir de un año de ejercicio en el poder, uno más o menos ya conoce los lineamientos generales. No hay un proyecto realmente de ninguna manera un proyecto de transformación profunda de las estructuras de la Iglesia.
todo lo contrario, hay un reposicionamiento de la Iglesia como un factor de poder fundamental a nivel universal, ¿no? Con un político de primer nivel como es Bergoglio. A Bergoglio hay que analizarlo en primer lugar como político. Él es un político eclesiástico, pero es un político. Es un hombre de derecha, pero no de una derecha troglodita, fascista, sino de una derecha inteligente que conoce mediaciones, que sabe de mediaciones y que se comporta de una manera sumamente inteligente, ¿no? Pero no hay que esperar de ninguna manera transformaciones profundas. Después, hay ciertos aspectos sumamente preocupantes. A mí me preocupa mucho que la elección de los 8 cardenales, el G8, como se lo conoce ahora, que asesoran a Bergoglio para la reforma de la Iglesia, de esos 8 cardenales, el coordinador de los 8 cardenales sea Oscar Rodrigo de Madariaga, el cardenal golpista de Honduras, el cardenal que legitimó absolutamente el golpe en contra de Zelaya, con la separación inmediata de Honduras del ALBA y con las acusaciones de que Zelaya, a través con los asesores de Hugo Chávez, había introducido el odio de clases en Honduras, cosa que no se conocía, ¿no es cierto? Y la influencia a su vez de Cuba, etcétera. Entonces, que este personaje sea el coordinador y hoy se transforma en una especie de vocero del Papa, porque él anunció la nueva era de la Iglesia. Eso sí que es sumamente preocupante, ¿no? Aparte de que hay otros 2 cardenales más junto con Rodrigo de Madariaga que están sospechados, que están acusados, mejor, de haber protegido a curas pedófilos, ¿no? Claro. En ese sentido también, Rubén, con el tema de la pedofilia, la semana pasada leíamos una entrevista que daba Francisco en un diario italiano y decía que la Iglesia Católica había sido la institución que más había hecho y hablaba de Ratzinger y después hablaba de su primer año de laburo como la institución que más había trabajado para remediar, entre comillas, el tema de la pedofilia, cosa que a uno le llama poderosamente la atención. No, bueno, eso es una mentira, ¿no? Uh-huh. Claro que eso llama poderosamente la atención. Lo que pasa es que también, como yo acababa de decir, que para juzgarlo a Bergoglio, Francisco, hay que juzgarlo en primer lugar como político. En política se habla siempre de la razón de Estado. La razón de Estado justifica, legitima una cantidad de medidas que se toman. Para juzgarlo a Bergoglio hay que hablar de la razón de Iglesia. Con la razón de Iglesia es que se legitima una cantidad de medidas y de acciones y de expresiones que él va teniendo, ¿no? Rubén, maravilloso tu aporte y sumamente esclarecedor. Te decimos 1000 gracias por atendernos al teléfono y seguramente ya te llamaremos de vuelta porque Bergoglio tiene para rato, parece. Así que me parece que cada tanto está bueno que análisis como los tuyos nos centren de vuelta en el quid de la cuestión, ¿no? Bueno, muy bien, muchísimas gracias, un abrazo para ustedes y sigamos adelante. Sigamos adelante. Así terminábamos la nota con Rubén Dri, filósofo, teólogo, profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y perteneció también al movimiento de sacerdotes para el tercer mundo. Una joyita el análisis de Rubén Dri. De hecho, muchas de estas cosas, sin saber nosotros cuál era bien, ¿no? El discurso de Rubén, son cosas que hemos charlado tras bambalinas. El año pasado, cuando empezamos el programa, hablábamos con Nicolás Alessio, que fue uno de los sacerdotes expulsados de la Iglesia Católica por manifestarse abiertamente en favor del matrimonio igualitario y por apoyar las causas de diversidad. Y bueno, justamente encontramos un año después que todo aquello que decía Nicolás cuando le preguntábamos cuáles eran los pronósticos que él hacía sobre Bergoglio se han cumplido, ¿no? Y lo reafirma una palabra autorizada como es nada más y nada menos que Rubén Dri, un investigador de los temas eclesiales, una de las voces absolutamente necesarias a escuchar en este momento, que también un poquito es una voz silenciada, porque tenemos que decir la verdad, se cumplió el primer aniversario de que lo entronizaron a Bergoglio y hubo solamente festejos, pero no hubo críticas de parte de todos los medios oficiales y no oficiales, medios privados también. Totalmente. También nuestro énfasis en pronunciar el Papa Bergoglio es justamente para que la gente no se olvide de que el Papa y Francisco es Bergoglio. Haga la cola, déjeme tranquila. Pero cuéntame
¿Dónde se quiere que haga la cola, señorita? Bueno, no sé. ¿Qué hace bien la cola? Sí, como todo el mundo, fíjese, está todo en fila. Todo el mundo no hace bien la cola. No vamos a hablar de... Yo no voy a hablar de ningún tema escabroso, señor. Pasa en las mejores familias. Un programa contra la frigidez radial. Nacional Rosario, AM 1300 y FM 104.5.